Sesión número 6 de Laravel. En esta sesión veremos formularios de imágenes, accesorios y mutadores. Las tareas entonces es insertar un registro user, crear una vista de manera manual, reutilizar la plantilla para la vista, diseñar el formulario tanto para create y para update, codificar una función correspondiente en el controlador y para guardar veremos 3 formas de realizar en el método store. Además, incluiremos un atributo tipo imagen en el modelo user. Para iniciar, debemos realizar una configuración de disco en la variable de entorno FileSystemDisk. Entonces nos dirigimos al proyecto, al archivo .env y cambiamos este local por public. Guardamos los cambios. Luego debemos publicar el directorio storage con el comando php artisan storage link. Además debemos crear un directorio uploads dentro de esta carpeta pública de storage. Las imágenes de prueba pueden ser cargados por la librería Faker PHP. Entonces nos dirigimos a Database Seeders. Dentro del archivo Database Seeders nosotros especificaremos con storage make directory la carpeta uploads. Muy bien, ahora ya puedo cerrar esto y me dirijo a realizar la publicación del directorio. Como podemos observar, acá no tenemos storage, entonces escribo el comando php artisan storage link, lo que publicará la carpeta storage y dentro de esa una carpeta llamada uploads. Bien, entonces lo siguiente que debo hacer es trabajar con las vistas. Entonces me voy a dirigir al proyecto en Visual Studio Code, a la carpeta Resource, Views, y dentro de esta crearé una carpeta llamada User. Dentro de User un archivo user-index.blade.php, además de un archivo user-create.blade.php. Dentro de user-index utilizaré una plantilla que habíamos creado en una sesión antes de esta con la etiqueta x.plantilla, la cual me pide un título con un slot de nombre. Entonces debo escribir x-slot y debo darle un nombre llamado title y le diré que estamos en user index. Ahora acá voy a llamar a una tabla donde se mostrarán los registros de usuarios, para el cual utilizaré la página flowbyte.com, el cual ya tiene elementos prediseñados. Si yo busco tablas, acá me muestra ejemplos de tablas prediseñados que puedo yo utilizar, pero además hay una especial prediseñada para usuarios. Entonces copio este código lo copio y lo voy a pegar acá. Yo no necesito de los ejemplos, así que los voy a eliminar. Solo dejaré un registro de ejemplo sobre el cual voy a trabajar. Entonces tampoco necesito este menú,
lo borro. No necesito este campo, que es un checkbox. Solo voy a mostrar el ID, el usuario. También de este usuario quiero mostrar las acciones, así que voy a borrar este campo actions. Muy bien, dentro de usuario yo voy a mostrar lo que es el campo nombre, email, y además acá en mi diseño voy a agregar una imagen, el campo imagen, que además será tipo string y nullable. Guardo estos cambios. Acá debo trabajar en lo que es los campos que voy a mostrar. Como dijimos, no tendremos este checkbox. En vez de eso, voy a mover acá este campo y lo llamaré ID de usuario, el cual se encontrará dentro de un bucle, para el cual voy a crear una estructura for each, donde me llega a los usuarios y lo almaceno dentro de ítems. Bien, entonces acá mostraré el ID. Acá debo mostrar el nombre. Acá debo ubicar el email. Luego veremos cómo mostraremos la imagen. Por el momento lo dejaré de esta forma: item-imagen. Voy a quitar este campo y acá tendremos las funciones para editar y borrar. Que por el momento lo dejaremos en simples cadenas de texto. Muy bien. Ahora lo que sigue es trabajar en el controlador. Entonces yo voy a crear un controlador dentro de app http, dentro de la carpeta users. Dentro de app http, para el cual voy a utilizar el comando php artisan make controller. Crearé una carpeta llamada user controller. Además voy a especificar que quiero que se cree con recursos, para el cual debo aumentar un -r. Y ahora, si me dirijo a la dirección de ese controlador, veremos que tenemos los métodos básicos index, create, store, show, edit, update y destroy, incluidos en el controlador. Entonces voy a crear una variable users, el cual hará uso del modelo user. Incluyo la librería all, que es una función que llama todos los registros de usuarios, y luego voy a retornar una vista que estará ubicada en user.user-index. No es necesario darle las extensiones de los archivos. Además le voy a indicar que con la función compact le enviaré la variable users. Eso incluye esta variable
que se utilizará en la vista. Entonces probemos hasta ahí, pero recuerden también que todavía no tenemos datos. Entonces me dirijo a Database, Factories, User Factory, y debemos agregar el campo imagen, para el cual debo especificar una dirección que se llamará upload, una carpeta dentro de storage que debo concatenar a la imagen que se me va a devolver. Uso la función image. Acá debo enviarle la dirección donde se guardarán los archivos físicos, que es en public storage upload, coma, el tamaño, que será de 200 por 200, y en categoría le daré null, y en full path le daré false. Guardo estos cambios. Ahora me dirijo a Seeders. Dentro de Database Seeders hemos creado la carpeta upload. Muy bien, entonces ejecutemos nuestra migración con PHP Artisan. Migrate, fresh, --zip. Esperemos hasta que se termine la creación de los registros. Muy bien, se me ha lanzado un error que me dice que no encuentra el campo imagen. Acá en el modelo debo especificarle que también se está enviando datos para el campo imagen. Entonces, si nos fijamos en la tabla usuarios, estructura, tampoco he definido en Database Migraciones Usuarios un campo para imagen. Lo que voy a hacer es aumentar un campo imagen, que este sea nullable. Además que en los seeders, para que no tarde tanto, voy a especificar que solo quiero 10 registros. Ahora sí vuelvo a ejecutar la migración con seeders. Si me fijo en la base de datos, en la estructura ya existe el campo imagen. Muy bien, ya se han exportado también los registros. Puedo dar en examinar y vemos que se han subido las imágenes correspondientes a cada usuario. Pero acá también me falta separar estos registros. Entonces voy a volver a ejecutar la migración, y hasta que se ejecute la migración voy a escribir user, y lo que me falta es crear una ruta para usuarios. Puedo copiar esta ruta
y escribir acá users, que utilizará el método index, pero del controlador user controller. Vuelvo a cargar y se me está mostrando los usuarios con nombres, correos, pero no se me han cargado las imágenes. Entonces veamos en base de datos. Voy a refrescar los archivos. Se me está cargando correctamente. Voy a revisar el storage. Si existen las imágenes. Veamos qué está sucediendo acá. Efectivamente las imágenes no se muestran porque aún no le hemos dado una dirección debemos incluir en la imagen del formulario una función asset que dirija al directorio storage y concatenarlo con la dirección que tenemos en base de datos. Entonces me dirijo al proyecto, voy a cerrar todo, al controlador de user index. Dentro del formulario o de user index, acá no se me está mostrando la imagen. Entonces voy a escribir la función asset del directorio storage y lo voy a concatenar con este atributo. Si recargamos nuestro proyecto, ahora vemos que las imágenes se muestran. Voy a incluir además un botón que utilizaré de Flowbyte. Copio esto. Y lo voy a incluir por acá. Antes de la tabla. Este se llamará nuevo usuario. Pero además lo voy a convertir en un link. Y dentro de href le diré que quiero que me mande a una ruta llamada users.create. Entonces debo definir también esta ruta, que simplemente me redirigirá con la función redirect route a la ruta users.create. Entonces debo trabajar en el método create, que me retornará una vista que se encuentra en user.user-create. Y dentro de esta vista se me debe mostrar un formulario
para los usuarios. Entonces también vamos a utilizar la plantilla un slot con nombre para el título. Right. Y acá debe ir el formulario. Entonces voy a crearme un formulario desde Flowbyte. Acá tenemos muchos formularios de prueba. Me voy a copiar el que viene por defecto. Debo especificar para cada campo que tengo en mi diseño de usuario. Empezaré por crear para persona, porque recordamos que usuario contiene un perfil y un perfil una persona. Entonces voy a empezar con los campos de persona. De una persona tiene nombres, apellido, y voy a copiar uno que sea solo texto. Voy a copiar este y le diré que esto va a ser para nombre o nombres de persona. Cambiar esto por nombres. Todos los IDs lo convertiré en atributo name. Esto será tipo texto. También debe ser nombres en name para poder recibir en el formulario. Y voy a quitar todas estas validaciones de campo. Muy bien. Voy a agregar otro campo texto para apellido. Voy a cambiar esto por apellido. Necesito también para fecha de nacimiento y teléfono. Dos campos más. Fecha de nacimiento. Que será un tipo date. También voy a quitar estos placeholder de mis campos de entrada. Muy bien. Luego necesito otro para teléfono. Acá me olvidé quitar la S. Muy bien. Luego me pide dos campos más para perfil, Facebook y X. Entonces voy a copiar esto para incluir dos campos más. Uno que será Facebook y otro que será la red social X, que son tipo texto. Ahora necesito para usuario un nombre, email e imagen. Entonces voy a introducir acá nombre de usuario, el email que ya lo tengo y un password que se le asignará al usuario. Voy a quitar este checkbox y mi botón tipo submit dirá guardar. Entonces ya tengo el formulario listo
me faltaría darle la acción que debe llevar a una ruta llamada users.store, además de decirle o indicarle el método post. Adicionalmente, para imágenes me dice que debo incluir el EnType Multiparent Form Data. Además, que debo enviarle un token CSRF. Lo utilizaré con las directivas de Blade. Muy bien. Voy a guardar los cambios y el formulario ya debería estar listo. Pero además, adicionalmente, yo quiero poner este código de JavaScript que me ayuda a previsualizar la imagen que estoy cargando en formulario. Entonces voy a aumentar este campo o esta etiqueta img para previsualizar la imagen. Entonces acá abajo, después de password, voy a crear un campo imagen y una etiqueta para imagen con un ID llamado img preview. Lo demás le voy a dar un ancho, una clase con white de 10 y un height de 10. Self center y aquí rounded full. Muy bien, solo son estilos. Además que en el input debo incluir que sea de tipo archivo, file, y un evento onChange. Y en el evento onChange llamaré a una función llamada previewImage, en el cual se enviará un evento y el ID de la etiqueta imagen. Ahora debo escribir este script. Eso lo puedo realizar debajo del for. Abro unas etiquetas para script y empiezo a escribir la función preview image, el cual recibe un evento y un query selector. Dentro de eso debo recuperar el input que desencadenó la acción con una constante input event.target. Bien, ahora debo crear una variable img preview la cual almacenará document.querySelector y el ID que igual se llama querySelector o está en la variable querySelector, y debo preguntar si el archivo existe en el input. Creo una sentencia if, debo negar y preguntar input.files.length, y esto debe retornar el archivo file input.files
en la posición 0. Y ahora debo definir una URL para este objeto. Object URL URL.createObjectURL. Dentro de esto irá file. Muy bien, ahora a la imagen en el atributo src debo igualarlo a ese object URL. Copio esto y el atributo src object URL. Esto debería mostrarme la vista previa de la imagen. Muy bien, entonces recarguemos nuestro formulario por nuestra vista de User Index. Me dice que no encuentra la ruta User Create. Si nos dirigimos a rutas web, vemos que solo hemos definido la ruta para index, pero yo quiero definir para todos los métodos. Puedo copiar esto, pegar acá y decirle que esta vez usaré el método create y lo voy a nombrar users.create, y así tendría que ser para todos los métodos. Pero para no hacer todo ese trabajo voy a cambiar esto por una acción llamada resource, el cual me llama a todos los métodos básicos de un controlador. Ahora guardo esto y ya tengo todas las rutas de los métodos básicos. Si me fijo con el comando phpartisan route list, tengo el user index, user store, create, show, update, destroy y edit. Y como podemos ver acá ya se puede observar el botón. Simplemente le daré un poco de espacio, creando un div y le daré una clase margin de 4. Si actualizo acá, users, y le doy clic en nuevo usuario, este ya me muestra el formulario para usuario, pero las letras están en blanco y es por eso que no se ven. Entonces me dirijo a mi vista para crear usuarios y le aumentaré algunas clases como background gray de 700, además un padding de 4. Actualizo esto y ahí está mi formulario. Voy a verificar que mi imagen se carga con la vista previa. Ahí está, pueden ver la imagen que se está cargando con vista previa. Voy a poner algunos datos de prueba, una fecha de nacimiento también de prueba, un teléfono de prueba, red social X,
Esto iba acá. Y el nombre de usuario jpinto, un password ficticio. Y si yo le doy en guardar, ha guardado el registro. Pero lo que ocurre es que una vez creado debería mandarme al método store. Entonces en el método store no está sucediendo nada. Ahora yo voy a crear una variable user que será un nuevo usuario. Entonces dentro de user le diré user en el campo name, que se guarde el request del campo name, y así para todos los demás campos. Email, password, imagen, y además que el password lo debo encriptar con hash make. Muy bien. También debemos trabajar en el campo imagen, ya que este no debe ser un archivo sino una dirección. Entonces haré uso de una sentencia if, el cual preguntará si este campo imagen es un archivo, como se encuentra en la variable request. Utilizamos la función hasFile, le damos el nombre del campo, que en esta ocasión es imagen. Si eso es verdad, entonces en una variable imagen se guardará este archivo, file, imagen. Además debemos decirle el directorio. El directorio está en store, en la carpeta upload, dentro de la carpeta pública. Acá directamente le vamos a mandar la variable imagen. Ahora usuario ya está creado, pero antes de crear un usuario también hemos creado una persona. Entonces voy a crear una persona, new persona. Voy a llamar a la clase persona. Persona tiene nombres, el cual se encuentra en el request del formulario con el campo nombres. Debo hacer lo mismo para apellido, fecha de nacimiento y número de teléfono. También para fecha de nacimiento y teléfono. Bien, ahora ya tenemos una persona creada. Lo que sigue es crear un perfil. Llamo al modelo perfil. Igual debo crear para cada campo. Perfil tiene red social Facebook y X, que se encuentran en request. Muy bien, pero también sabemos que perfil necesita una ID que viene de esta persona, y eso se encuentra en la variable persona ID que creamos acá arriba. Y lo mismo para usuario.
Como sabemos, este tiene un campo llamado perfil ID, el cual lo encontraremos en perfil. Para guardar estos objetos y sus valores debemos utilizar la función save. Lo mismo para perfil. Igualmente para usuario. Ahora ya deberíamos tener un nuevo usuario guardado. Luego vamos a retornar una redirección hacia una ruta users.index. Una vez que se guarde todo el registro, queremos volver a la vista usuarios index. Entonces actualicemos esto. Y si todo está bien, no habrá errores. Me dice que la dirección storage, el método debe ser store y no storage. Como observamos acá, store. Entonces ya se ha guardado el registro y me envió a la tab principal. Como vemos acá ya existe el usuario jpinto con Gmail jpinto en su email y la imagen que le hemos colocado. Lo que procede ahora es crear una vista para editar este usuario. Entonces voy a cerrar los demás, voy a colapsar esto, me dirijo a vistas de usuario y voy a crear un archivo que diga user-edit.blade.php. Para no crear todo el formulario, también voy a crear acá adentro un archivo llamado formulario.php.blade.php y voy a copiar todo este formulario que se encuentra en user create, incluido el botón, y lo voy a pegar acá. Acá solo debo incluirlo. Entonces le doy la dirección, estamos en views, es formulario. Si está bien, se subraya. Muy bien, entonces para editar también utilizaremos este mismo formulario, a excepción del campo password. Entonces lo único que no podemos utilizar es el campo password y yo lo voy a sacar. Este campo password irá después de la imagen y acá no debe existir el campo password. Muy bien, eso es por razones de seguridad y que el password no puede ser cargado porque no puede ser leído ni por el propio programa, ya que este está encriptado. Entonces nos dirigimos a user y podemos copiar lo que está en user create, pero acá dirá user edit y el método debe ser put, pero acá no nos acepta, así que utilizaremos directivas Blade para cambiar el método. Acá debemos especificar que es put antes del token CRF y acá debemos enviar al método update. Muy bien, entonces ya está incluido el formulario.
y este password que no debe existir. Muy bien. Incluso creo que acá el password debe ir antes del botón, de esta forma. No importa que se encuentre encima del nombre, pero bueno, debemos trabajar también dentro del formulario en cada input que nos encontremos. Abriremos llaves de las directivas Blade para preguntar si nos ha llegado una variable usuario. Entonces yo le daré una variable user y dentro de user si existe el nombre. Entonces puedo decir nombres. Si esta variable existe, se incluirá, si no, se pondrá en vacío. Y esto se debe incluir en el atributo value. De esta manera, puedo copiar esto para todos los campos. Acá cambio a apellido. Acá será con fecha de nacimiento. Acá será con teléfono. Acá Facebook. Acá X con el nombre de usuario, el email y por último la imagen, que tampoco la cargaremos porque, como sabemos, no tenemos más que el directorio. Entonces no se puede cargar más que una vista previa. Bien, entonces lo que sigue es probar si esto está funcionando. Me dirijo acá y debo habilitar esta opción que dice editar. Me dirijo a user index. Acá voy a eliminar esto, simplemente que diga editar. Editar me va a llevar a una ruta llamada users.edit y además este edit debe enviar una variable que se encuentra en item y es el ID del usuario. Entonces lo siguiente que debo hacer es trabajar en el método edit. Como vemos, acá recibe el ID, pero yo no quiero que sea solo una cadena, sino le voy a decir que quiero utilizar el modelo user y acá será el user. Lo que hará Laravel es recibir el modelo o la variable ID y consultar en base de datos y obtener así un registro de la tabla user. Pero además yo debo consultar entonces ese ID me llega a este método edit, con el cual yo voy a consultar los datos del usuario. Entonces acá escribiré una variable user, utilizaré el modelo user, select para seleccionar los datos que necesito. En este caso será users, de la tabla user, el ID. Voy a copiar esto. También necesito el name, coma, necesito también el email
y es todo de usuario, pero también voy a requerir los campos de personas, como ser los nombres, el apellido, fecha de nacimiento, y teléfono. También requiero de perfil, la red social Facebook y X. Entonces ya tengo todos los campos. Debo indicarle acá where users ID sea igual a la variable que me está llegando ID, y obtener esto con el método get. Ahora yo quiero que me retorne una vista que se ubica en users, user.user-edit, y debo enviarle con el método compact esa variable user. Me dice acá que tengo un error. Ahora sí está bien. Entonces estoy obteniendo los campos que quiero que se muestren en el formulario de edición. Pero además debo especificar que estoy utilizando las tablas con la función join personas, personas.id debe ser igual a perfiles.persona.id, que es la llave foránea que se utiliza para relacionar persona con perfiles. Y lo mismo debo hacer con perfiles ID, que se encuentra en la tabla users, perfil ID. Entonces acá solo estamos utilizando el modelo usuario y queremos que se incluya la tabla personas y la tabla perfiles, indicándole las llaves foráneas en cada tabla relacionada. Ahora trabajamos en update. Va a ser algo parecido a trabajar con el método store, pero lo que llega acá es un request con los cambios a realizar y un ID del usuario al que queremos cambiar esos datos. Entonces acá yo le voy a cambiar que ya no sea un string sino un usuario en la variable usuario. Laravel entiende que cuando me llega un ID, este va a hacer una consulta y va a buscar con ese ID un registro. Ahora yo puedo agarrar una variable persona que sea igual a user persona, ya que existe una relación uno a uno a través de. Y para perfil, de la misma manera, hay una relación uno a uno y puedo agarrar directamente ese objeto. Entonces en persona voy a realizar los cambios que se requieran. Voy a copiar esto de acá arriba ahí estoy cambiando nombre, apellido, fecha de nacimiento y teléfono, y lo mismo para perfil.
y lo mismo para usuario o user, a excepción de la contraseña. La imagen también se va a cambiar, así que incluimos esta pregunta o sentencia if antes de guardar la imagen y ya está. Pero también tenemos que realizar los cambios. Entonces voy a agarrar esta variable persona, pero con el método update. Lo mismo para perfil. Update. Y lo mismo para usuario. Luego quiero que se me redireccione a index una vez que los cambios se hayan realizado. Y me tocaría probar. Voy a actualizar esta vista del index. Como vemos, todos tienen editar. Voy a intentar editar a jpinto. Debería cargarme un formulario parecido al de create sin el campo password. Me dice que se desconoce la columna persona nombres. Tengo un error en el momento de hacer la consulta. Acá debería ser en plural, porque la tabla está en plural. Lo mismo para perfiles, que la tabla se llama perfiles. Voy a actualizar esto. Y me dice que tengo error en... Tengo una S por demás. En fecha de nacimiento. Me equivoqué en perfiles. Me falta la C de Facebook. Y ahora tengo una en perfiles. Veamos si la tabla está correctamente nombrada. Es perfiles. Sí, veamos si en el modelo también lo llamé perfiles. Dentro de perfil, sí está perfiles. Me dice no se encuentra la columna persona ID en la cláusula. Entonces debe ser en la parte de join, perfiles, persona ID. Veamos si se ha creado esa relación o si está en la estructura. Si existe persona ID. Entonces el error perfiles ID entonces lo que ahora para corregir el error estoy haciendo es simplemente en el método edit llamar a un usuario y en la vista del formulario voy a acceder mediante usuario a persona. Acá debería ser nombres. También mostrar su apellido mediante persona
y así acceder también a perfil. Si recargo mi formulario, ahora me muestra el formulario con los datos para edición. Por ejemplo, voy a cambiar acá Juancito y voy a cargar una imagen de prueba. Y si doy en editar, vemos que el dato se ha cambiado. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar accesorios inmutadores. Entonces me dirijo a mi proyecto, voy a cerrar todo esto y me dirijo al modelo User. Voy a crear acá abajo un ejemplo de cómo utilizar accesorios inmutadores. Si me dirijo a la documentación de Laravel y me fijo accesorios inmutadores, puedo ver un ejemplo. Voy a crear esta función para usuario, public function, para el nombre. Le doy name y debo retornar un atributo. Dos puntos, attribute. Debo llamar a la librería y ahora debo retornar el mismo atributo, return attribute, dos puntos, make, y acá es donde debo empezar a trabajar. Con get dos puntos defino una función fn y dentro de fn debo decirle que esto es un string y una variable value. Voy a utilizar la función flecha, por ejemplo use first, que vuelve mayúscula la primera letra de cada palabra. Entonces acá yo le voy a mandar el atributo value no me está reconociendo este atributo, que debe ser database eloquent cast. Voy a borrar este otro attribute y ahora sí voy a llamar para que no me dé error. Ahora veamos qué está sucediendo en la aplicación. Como podemos ver, en editar se cargan los nombres de usuarios, pero todo se está llamando con mayúscula en la primera letra. Veremos del usuario que creamos. No se está llamando, pero acá sí. En el nombre de usuario se llama con mayúscula la primera. Entonces este, por ejemplo, es un mutador. Ahora vamos a crear también
con set fn. Como podemos ver acá, hicimos un accesor. Ahora vamos a hacer un mutador, que es lo mismo, pero con el método set. De igual forma, le enviamos una cadena y este lo vuelve todo en minúsculas. Entonces, si yo me dirijo a nuestra aplicación y creo un nuevo usuario, hemos movido el password. Ahora el nombre será, voy a escribir Ana, apellidos López, cualquier fecha de nacimiento, un teléfono ficticio, también un correo, y acá escribiré el nombre de usuario. Y fíjense cómo estoy escribiendo Ana, la primera con mayúscula o todo con mayúscula. Selecciono una imagen, por ejemplo esta, y lo guardo. Ahora fijémonos cómo se ha guardado el nombre de usuario. Como pueden ver, ahora ya no es todo mayúscula, simplemente la primera y las demás son minúsculas. Entonces, para eso nos sirven los mutadores y accesores.